Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy, después de un poquito de tiempo, les traigo un resumen de lo que han sido mis últimas lecturas. He leído un poquito más libros de los que les voy a presentar en este video, pero para que los videos no se hagan tan eternos, pues les voy a hablar creo que de 5 o 6, creo que son 6. Así que vamos a empezar. El primer libro del que les quiero hablar es El reino de lo no lineal de Elisa Díaz Castelo, que si no me equivoco se los enseñé cuando recién lo había comprado en un book haul. Y pues honestamente lo único que sabía de este libro era que era poesía y que como que la autora decían que era muy buena, entonces pues no sé, me llamaba la atención. Y este libro básicamente nos habla de la vida y de la muerte, trata de llegar a una definición de lo que es la vida a partir también de experiencias cercanas a la muerte, como explorando esta idea de si la vida es eso que perdemos, eso que se nos va, entonces ¿qué es la vida y entonces qué es la muerte? Y también cómo se siente esa pérdida, cómo se siente morir y cómo se siente morir en diferentes circunstancias. Este libro está dividido en dos partes, si no me equivoco, y a mí los que más me gustaron, los que más me parecieron interesantes fueron los de la primera parte, que es donde justamente se explora esto de los diferentes tipos de muerte. Hay poemas con diferentes circunstancias sobre muerte por atropellamiento, por caída libre de un edificio, por ahogamiento, paro cardíaco, sepsis, suicidio, pero son eso, solo experiencias cercanas, pero que al final no hubo muerte. Y es interesante cómo cambia el sentimiento, la experiencia según el tipo de muerte. Y también el lugar en donde ocurre o casi ocurre, no sé, ya sea en tu propia casa, en tu cama, en un hospital. El leer estas experiencias y qué fue lo que sintieron, porque al final la autora pone que está basado en una página donde personas comparten experiencias reales de experiencias cercanas a la muerte que son reales, entonces de ahí se basó para hacer estos poemas. Esta primera parte que les digo se llama Vuelta, precisamente por eso, porque regresaron, no murieron. Y la segunda parte se llama Ida, que es la que no sé, no disfruté tanto, no sé si no la entendí tan bien, pero es que como que sentí que no terminó de conectar bien con esta primera parte que les cuento, porque habla de otro tipo de muerte, de otro tipo de duelo también, por así decirlo, que es la muerte y el duelo de una relación sentimental. Entonces esta parte habla como de la experiencia de una muerte en vida, por así decirlo. Lo sentí un poco como en el libro de Tarantella, que no sé si ustedes recuerdan cuando hablé de él, que la segunda parte como que se desconecta un poco de la primera. Y justamente es como por el mismo tema, como que se desvía hacia el tema de una relación amorosa que fracasó. Y pues sí, en esa parte se desconectó un poco de la temática anterior. Y a pesar de que siguen siendo poemas muy bellos, muy bien escritos, pues como que algunos terminaron siendo un poco olvidables para mí. Toda esta parte tiene como una misma protagonista, que es Orfelia, que creo que es como una combinación del nombre de Orfeo y Ofelia, creo. Un poco basado también en la mitología que hay detrás de estos personajes. Y pues en el poema que más me acuerdo, que creo que es casi el último, si no es que el último, vemos a Orfelia limpiando su armario y cuando encuentra su vestido de novia que al final ya no utilizó, me acordé de una canción de Taylor Swift que se llama Champagne Problems. Y pues sí, también en otros poemas vemos como que se habla mucho de recuerdos a través de fotos, por ejemplo. Entonces pues sí, me gustó, le di creo que 3 estrellas, pero me gustó más la primera parte que la segunda. El otro libro que leí, no lo tengo en físico, pero lamentablemente fue una decepción, y es Frecuencia Júpiter de Marta Rivapalacio, que yo pues a ella ya la había leído anteriormente y me habían gustado en general sus libros, por eso quería leer también Frecuencia Júpiter desde hace como 3 años, creo. Lo escuché en audiolibro en Storytel y
Tristemente me arrepiento porque fue casi de mis últimas lecturas antes de que se me acabara la suscripción y la verdad hubiera preferido leer otra cosa que sí me terminara gustando. Para quien no sepa, el libro es una novela juvenil que cuenta la historia de Emilia, que es una chica de 18 o 19 años, si no mal recuerdo, y que por alguna razón tenemos que descubrir por qué ella está en el limbo que la llevó ahí, porque desde ahí nos cuenta la historia, así empieza. Entonces se va reconstruyendo los hechos de qué fue todo lo que pasó para que ella estuviera ahí. Creo que empieza como en el limbo y como ella en coma, algo así. Y pues así la idea suena interesante, ¿no? Pero la ejecución igual y no fue la mejor. A partir de ahí, con lo que nos va contando Emilia, descubrimos que pues ella vivía únicamente con su papá, el cual es periodista, esto es importante para la historia. Ella no vive con su mamá y pues no se nos cuenta mucho, pero al parecer no tiene relación con ella. Y pues vemos también cómo es la vida con sus amigas y con su interés amoroso. También tenemos varios recuerdos de su infancia y su adolescencia para conocerlo un poco mejor. Y en esta parte de los recuerdos quizá como que se tratan demasiados temas y algunos son un poco cliché, siento yo, pero digamos leyéndolo ahorita, porque quizá en el momento en el que se publicó el libro pudieran ser hasta como temas tabú. Y antes de quejarme del libro en sí, quiero quejarme de algo que siento que arruinó mi experiencia de lectura por completo y es el audiolibro. Y ustedes van a decir, Carla, ¿qué estaba mal narrado? ¿O qué pasó? ¿Había errores? No. No sé si haya personas que disfruten de este tipo de narración, pero a mí no me gustó. Estaba como demasiado dramatizado. Era como estar escuchando una mala actuación de una obra de teatro. Por ejemplo, cuando Emilia nos iba narrando cosas, no sé si era una situación así como de susto o algo así, no sé, en el libro decía que, no sé, me da mucho miedo, grito. Y la persona que lo leía decía como de, bueno, además de exagerar un poco el me da mucho miedo, decía, grito, así, grito. Pero, o sea, lo decía gritando y con una voz súper chillona, que también vi un comentario de la gente que se quejaba de esa voz, que en realidad pues sí no correspondía tanto quizá a una persona de 18 años. No lo sé, ¿por qué tan teatral? Y pues eso hizo que mi experiencia escuchando el libro, la verdad, a veces fuera incómoda. Así que sí, sepan que quizá mi experiencia de lectura se vio influenciada por este hecho. Y de hecho, Emilia no me parece un mal personaje, aunque siento que no pude conectar tanto con ella. Me gustó más conocerla a través de sus recuerdos de infancia y adolescencia que como en la época actual. Porque en la época actual como que no hacía mucho de su vida, que bueno, supongo que era parte como de su crisis existencial de vida, de estar a esa edad y no saber qué hacer o qué estudiar. Pero como que incluso ese aspecto siento que no está, o sea, como que está mencionado, pero no está como tan bien tratado o justificado, como que no se explora mucho en la crisis de Emilia. Y es que en realidad, o sea, ella es algo privilegiada, o sea, tiene la oportunidad de trabajar como, sí, trabajar digamos así como traductora de algunas cosas que hace su papá como periodista y con, pues no sé, o sea, tiene su departamento, como que no tiene muchas preocupaciones en ese aspecto. No sé, me gusta que planteen, no sé, eso de que a esa edad como que todos nos sentimos un poco perdidos en varios aspectos, pero a mí me hizo falta un poco más de complejidad. Lo que sí es que entiendo por qué esta novela fue tan importante y lo sigue siendo para la literatura juvenil mexicana, porque introduce temas que seguramente no se habían introducido tanto en libros dedicados a los jóvenes mexicanos, como lo son los feminicidios o los peligros mortales que corren las personas que ejercen el periodismo, más cuando tratan de investigar sobre temas delicados. Que de hecho, a pesar de que el libro me parece que es un poco más reconocido como por esto de tratar los feminicidios, siento que al final termina tratando un poco más sobre esto del periodismo y su riesgo. Y no estoy segura si me gustó el tratamiento sobre los feminicidios. Estuvo un poco raro, como muy repentino.
Y es que poniéndolos un poco en contexto, pues digamos que a Emilia su papá la tiene como en una burbuja, por así decirlo. No entiende por qué su papá la sobreprotege tanto. Y al ser su primer acercamiento con este tema, al principio se ve como muy afectada. A ver si logro explicarme, pero creo que lo que no me gustó sobre cómo se trata este tema es en lo que se puso el enfoque. Porque sí, es importante saber cómo esto afectó a Emilia, pero como el enfoque está en ese miedo de me puede pasar a mí, yo puedo ser la siguiente, pero, o sea, entiendo ese miedo porque creo que todas lo hemos sentido, pero como muy en ese ego, en ese yo, a mí, como que siento que sí, como que pareció un poco hacer de un problema de violencia estructural mundial y más con, no sé, sin nacional en el sentido de que hay muchos feminicidios en México, como que hacer de esto que es de tan magnitud algo individual, como enfocarse en algo muy individual. No sé, les digo que está raro. A mí eso me pareció porque al principio, como les digo, sí la ves muy afectada y luego como que parece que se le olvida un poco que tenía miedo. No, no sé. Siento que eso hace que el tratamiento del tema se sienta un poco insensible. Por eso no me convenció. Y luego otra cosa que no me termina de gustar del libro es que además de estos pasajes de Emilia en donde está en el limbo y los pasajes con sus recuerdos de vida, de infancia y su etapa actual, tenemos otros que son episodios como de ciencia ficción que se llaman simulacros del fin del mundo. Y pues son precisamente esto, como historias medio de sci-fi, donde literalmente se habla de diferentes circunstancias en las que el mundo podría terminar. Quizá como una cierta analogía de cuál podría ser el peor episodio en la vida de alguien, en este caso en la vida de Emilia, cuál podría ser el peor escenario. Pero a pesar de que hay algunos interesantes como que estén intercalados ahí en medio de todo, se siente un poco, no sé, como que no conectan bien con lo que nos está contando Emilia. Se pierde el hilo de la historia porque pues no hay en sí como relación así de que Emilia sea protagonista de estos episodios o algo así. Entonces pues sí, como que esos episodios no amarraron bien y hizo falta unidad. Así que creo que para mí este libro terminó siendo como un 2.5. Sé que a muchas personas les gusta este libro, así que si ustedes tienen como su opinión, por favor díganme en los comentarios. Quizá yo lo entendí de otra manera y ustedes me pueden hacer ver algo que yo no vi en mi lectura. O que quizás se perdió porque la voz de la persona que lo leía era tan insoportable. Y de una gran decepción pasamos a un libro de 4 o 5 estrellas, me parece que le puse, que es Mujeres Olvidadas de Susie Benzulul, que este libro lo habían visto creo que en el book tag de mitad de año. Les había hablado solo un poquito, les había dicho que me gustó mucho, específicamente el poema Abuela, que me destrozó el alma. Y claro que por eso me encantó, pero debo decirles que este poemario probablemente sea un completo trigger warning en varios aspectos, porque es un constante apachurrar de corazón, porque tiene poemas hermosos y desgarradores. Si hay libros que se sienten como un abrazo al corazón, este no, este es una estaca. Trigger warning de varios temas delicados, específicamente la segunda parte habla completamente sobre feminicidios, pero en la primera parte también tenemos violencia de género, sexual, abuso, y sé que suena muy fuerte, pero la verdad es que no hay nada de morbo, están tratados con mucha sensibilidad y se nota que están escritos desde toda la vulnerabilidad posible de la autora. Habla también como sobre heridas generacionales de las mujeres de su familia, específicamente por ejemplo de su madre, su abuela, pero también de mujeres de su comunidad, mujeres tzotziles. Ah, que por cierto, justamente olvidé mencionarlo al principio, este es un poemario bilingüe, está la versión en tzotzil y la versión en español. Y cuando les hablo de estas heridas generacionales, pues no solamente son como heridas físicas, sino también como heridas
heridas del alma, cómo se pueden destrozar los cuerpos y las almas de las mujeres. Ahora vamos con una lectura que también me gustó muchísimo y es The Poet X de Elizabeth Acevedo. Y es que no es que quiera comparar porque sé que son contextos completamente diferentes, pero es que esto es lo que yo espero de una protagonista de una novela juvenil, en donde sí se nos hable de sus problemas de adolescencia, con todo el comportamiento que esto puede traer y que incluso, no sé, el personaje adolescente nos llega a parecer un poco desesperante por su actitud, pero terminan siendo personajes complejos con introspección, que fue lo que a mí me faltó, por ejemplo, de Emilia en Frecuencia Júpiter. Sí llega a ser un personaje complejo, pero solo en algunas partes, como que de repente se siente muy superficial, porque no sé, como que el libro trata de hablar de varios temas y yo supongo que por eso no fue tan efectivo. Este libro yo lo escuché en audiolibro en Storytel. Y la verdad está muy bien narrado, aunque no tuve la experiencia, por ejemplo, de verlo en físico porque me parece que es una novela escrita en verso. Y para quien no sepa, The Poet X nos cuenta la historia de Xiomara, que es una adolescente de 15 años que vive en Nueva York. Sí, en Harlem, y pues ella viene de una familia con una madre muy religiosa, en realidad una familia religiosa y conservadora, y sus padres son originarios de República Dominicana. Ella, Xiomara, es dominicana americana. Justamente una de las problemáticas más importantes que trata el libro es la relación de Xiomara con la religión, porque ella de repente empieza a tener muchas dudas acerca de lo que ha sido la educación religiosa que ha recibido durante toda su vida y como las creencias que tiene o debería de tener. Comienza a cuestionar lo que le enseñan, cómo le dicen que debería comportarse ella, porque ya no está segura de concordar con esas creencias. Lo cual, como les digo, es un gran problema porque su madre es muy creyente. Y pues también un poco relacionado con esto de no sé, un poco la culpa religiosa, así también está el desarrollo de su sexualidad, de su atracción por los chicos, que de cierta forma, como les digo, la hace sentir culpable, e incluso también el desarrollo de su cuerpo la hace sentir culpable, porque ella sabe que ahora es una joven alta, grande, curvilínea, lo cual ella detesta por todo el acoso que ahora le trae de parte de los hombres, aunque a la vez ella está confundida porque pues también tiene deseo, no sé, de tener algo tan inocente como tener un novio a esa edad. Entonces pues está muy conflictuada y también hay culpa. Entonces pues sí, vemos toda esta complejidad de lo que está viviendo con todos sus sentimientos contradictorios. Otro punto clave aquí en el libro es la poesía, que prácticamente termina siendo como la salvación de Xiomara, por así decirlo. Se convierte en su lugar seguro, el lugar donde ella se puede expresar libremente. Específicamente en el libro se habla de slam poetry, que es como esta poesía, estos concursos de poesía así hablada. Y justamente me gustó mucho ver este proceso en el que Xiomara encuentra su pasión por la poesía y luego cómo se atreve a defender lo que ella es y lo que a ella le gusta, porque sabe que ama lo que ella hace con la poesía. Siento que al final tristemente, porque así debería de ser, pero puede resultar como un poco, quizá no tan creíble, pero en el sentido como que es demasiado bueno para ser verdad, porque no sé, como que en la vida real las personas son más necias, ¿verdad? Pero bueno, es un final esperanzador y plantea un cambio positivo. El siguiente libro del que les quiero hablar, no lo tengo en físico, es Sofoco de Laura Ortiz Gómez, una autora colombiana. Y este es un libro de cuentos. Lo leí en audiolibro porque lo vi en Storytel y creo que también porque lo vi que le había gustado a Alex Medianoche, creo. Bueno, o sea, estoy segura que le gustó, pero no me acuerdo si lo vi antes o después de leerlo. Como les digo, estos son cuentos de esta escritora colombiana y siento que aquí lo que más destaca de ellos es el cómo están escritos. Es una prosa muy sencilla, pero muy bella, poética, llena de imágenes espectaculares, sobre todo imágenes referentes a la naturaleza.
Y también imágenes que representan justamente eso, el sofoco, esa sensación de ahogamiento, de calor, de disgusto, de sentirse atrapado, de falta de aire. Y pues todas estas sensaciones la vemos en los cuentos en diferentes circunstancias, en diferentes personajes. En la mayoría de los cuentos hay bastante ambientación de naturaleza, de zonas rurales, también hay menciones a varios animales. Y es que justamente la autora vi que mencionó que quería que la naturaleza fuera como un personaje más en sus cuentos. Y por lo que leí como en comentarios de Goodreads de personas que viven en Colombia, como que hace referencia, estas zonas rurales hacen referencia como a zonas de la periferia de Colombia. Lo cual en ese sentido me agrada porque siento que sí como que logra transportarte a esos lugares, a que al menos personas extranjeras puedan conocer un poco, pero vi una queja que no estaba tan repetida, pero que ahí estaba, de que en los cuentos había cierta mirada como centralista, privilegiada, es decir, como de una persona de ciudad, como es la autora, que claramente no había vivido en esos contextos, que quizá personas de Colombia sí puedan, o sea, si lo leen a lo mejor sí lo notan mucho más fácilmente, y que una persona extranjera sí como que sentían que se quería apropiar de esa experiencia en esos cuentos. Así que, pues no sé, yo dejo eso sobre la mesa. Los temas de los que principalmente hablan los cuentos son la guerra, la violencia, como esta situación también con los paramilitares y como que todas las consecuencias de esto. El desplazamiento de poblaciones también habla como de la influencia de las grandes empresas en la naturaleza, explotación de recursos, también se habla de represión, de la muerte y en sí como de varios conflictos sociales. Y les quiero hablar de algunos de mis cuentos favoritos. El primero es justamente con el que abre el libro, que se llama Aíta la muerte, que nos cuenta la historia de una señora que se llama Aíta y es una mujer que se dedica a enterrar cuerpos, digamos, de personas pues que fueron en algún momento personas desaparecidas. Ella no las conoce, pero aún así arma su cementerio para darles un buen entierro a estas personas que seguramente fallecieron en circunstancias de violencia. Pero tristemente todo se sale de control cuando un señor, el señor Elvio, llega a la población de Aíta y coloca varios bares al lado del cementerio que ella había fundado, creando un completo caos. Y pues en general como que el cuento trata mucho de este contraste entre el placer y la culpa. Y la verdad, para ser el primer cuento, a mí me parece una gran apertura. El otro cuento que me gustó mucho es Tigre Americano Pantera Onca, creo que así se llama. Y lo que me gustó mucho es que está narrado desde la oralidad de la voz de una niña, porque de verdad parece que te lo está contando una niña y nos cuenta la historia de una madre y una hija, que es la niña que narra el cuento, que están tratando de sobrevivir y también quizá de buscar una forma de escapar de su comunidad que está acechada por el crimen. Otro cuento que también me gustó mucho es Esperar el alud, que me parece que estaba narrado por un ex guerrillero, si no mal recuerdo. Lo que más me gustó de este cuento son como todas las imágenes que hay de la naturaleza, específicamente cuando se habla de un río, porque parece que hasta cobra vida. Otro cuento que disfruté mucho fue La cajita de Avon, sí, Avon, la marca de cosméticos. Bueno, de cosméticos y creo que de varias cosas más. Este cuento nos habla de una mujer con una vida y un trabajo rutinarios que pasa completamente desapercibida para todas las personas de su entorno y se siente de cierta forma atrapada en su vida, atrapada en el lugar en donde vive, como que le gustaría vivir otra cosa. Y pues justamente también comienza a vender Avon para ahorrar un poco de dinero, y justamente porque no se siente cómoda donde vive y se siente un poco atrapada, pues también como que crea una pequeña obsesión en torno a una novela rusa que ve en la televisión. Y pues obviamente es un ambiente completamente diferente al que ella vive en Colombia. También hay otro que es con una voz infantil que se llama El último pibe Valderrama, que justamente tiene como un tono mucho más liviano y de hecho es un relato que se cuenta desde un ambiente citadino, como con personajes más privilegiados, que justamente vi como igual en una entrevista que la autora mencionaba que ese era más su ambiente de ella. Y pues justamente nos habla de cómo estas personas de la ciudad vivían un contexto
completamente diferente al de otras personas, a las personas de la periferia, y donde estaban enfocados, por ejemplo, en cosas como en novedades como el Nintendo o en el fútbol, como muy ajenos a otras realidades, lo cual pues sigue pasando, ¿verdad? No sé, me pareció un cuento como triste, pero a la vez tierno y divertido. Quizá, como les digo, porque se supone que está contado desde el punto de vista de una niña. Y pues sí, también los últimos cuentos son buenos y tratan, creo que justo los últimos dos, como sobre la pérdida de familiares, justamente por situaciones de violencia, por la guerra. Hay uno muy lindo sobre un señor, creo. No me acuerdo si era un señor o un joven o un niño, pero no, creo que era un señor que está como, o sea, su madre le dejó una carta, pero él no sabe leer y está como tratando de descifrar qué significa palabra por palabra, preguntándole a una persona diferente qué significa y como armando todo ese significado. No sé, o sea, les digo que el libro está escrito de una forma muy bella. Y el último libro, este es un libro muy cortito, se llama En todas partes y en cualquier lugar, que es del autor Pim van Heest, que es un autor de Países Bajos, y la ilustradora Sassafras de Bruin, algo así, que es una ilustradora belga. Y pues menciono a los dos porque son muy importantes ambos. Este es un libro álbum y pues este libro me lo encontré en TikTok, ahí está completo, en esos libros donde ya sea como que ponen lecturas en voz alta o también los ponen imagen por imagen. Como los libros álbum se prestan para esto, a veces hay libros completos ahí en TikTok por si no lo sabían. Y este es un libro para tratar el tema del duelo con las infancias, aunque en realidad es para todo público. Este libro nos cuenta la historia de Yolanda, que es una niña que perdió a su madre, la cual falleció repentinamente, y ahora esta niña Yolanda se pregunta ¿dónde está? Y para contestar esta pregunta pues trata de buscarla. Y pues este es un libro muy cortito, pero la verdad muy conmovedor, muy bonito. A mí me gustó mucho y pues me ayudó en mi duelo. Y esto fue todo por el video de hoy. Estas han sido mis lecturas recientes. Les digo que hay un poco más, pero ya se los contaré en otros videos. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han leído alguno de estos libros que les mencioné y sus opiniones para ver si coincidimos o no, o si me hacen ver otras cosas que en mi lectura no vi. Denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.